En este momento es prematuro hablar de paz. No hay posibilidad alguna en este momento de comenzar un proceso de paz entre Israel y los palestinos. Mientras Hamás esté ahí, no hay posibilidad. Una vez Hamás no esté, y eso no sabemos cuándo va a ser, ya se podrían con un tiempo largo volver a crear circunstancias favorables a volver a retomar procesos de paz entre Israel y los palestinos. En el momento en que se den circunstancias, pues ahí se verá de qué forma, de qué manera y en qué marco se negociaría un acuerdo de paz y cuál sería la participación de países que han apoyado la solución de dos estados, que han rechazado el terrorismo, y ahí, en ese momento, pues, que todavía no estamos muy cerca, se podría enmarcar la participación de un país como Colombia, que es un país que mantiene bastante prestigio internacional. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios virtuales en los que saben que hablamos de temas importantes para el país y también para el mundo. En esta ocasión pues vamos a estar aquí discutiendo un poco sobre lo que está pasando en este momento entre Israel y Palestina, y para hablar de ello pues tenemos un invitado muy especial, el doctor Marcos Pekel, director de la comunidad judía acá en Colombia y también profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias a Quienique por la invitación, un gusto estar acá. Iniciemos, digamos, con algo básico, doctor Pekel, y es más o menos por cuántas personas está conformada la comunidad judía acá en Colombia. Bueno, estamos hablando de aproximadamente unas 7.500, 8.000 miembros de la comunidad judía en Colombia. Ustedes, bueno, para nadie es un secreto, digamos que ha sido un tema especialmente de debate público, sobre todo específicamente por las declaraciones en su momento y todavía las declaraciones que está haciendo el presidente Gustavo Petro sobre lo que está pasando entre Israel y Palestina. ¿Ustedes cómo hacen esa lectura de lo que ha venido diciendo el presidente? Bueno, el tema del conflicto palestino-israelí siempre despertó pasiones. Hace apenas un par de meses nosotros vimos una completa limpieza étnica en Armenia por parte de Azerbaiyán, y eso a nadie le importó. Y así podemos dar una cantidad de ejemplos de situaciones bastante complejas donde a nadie le importa. Pero cuando se trata del conflicto palestino-israelí, todo el mundo opina, todo el mundo sabe, y eso tiene que ver con que uno de los lados somos los judíos y el Estado de Israel. Obviamente que hemos recibido muchísimas muestras de apoyo de distintos sectores de la sociedad, personas, políticos, líderes religiosos, personas del común, y también algunas expresiones que consideramos inadecuadas frente a lo que ocurre en la Franja de Gaza y frente a lo que ocurre en este momento, que Israel no está enfrentando a Palestina, Israel está enfrentando a Hamás, que es una organización que es capaz de cometer los actos de sevicia y salvajismo que vimos el pasado 7 de octubre. Es decir, doctor Pekel, que digamos, podría entender que ustedes consideran que de alguna u otra forma toda esta coyuntura está de alguna u otra forma destapando como una ola de antisemitismo o de pronto de una narrativa antisemita. No, es el hecho que no, obviamente que lo que está ocurriendo ha desatado una ola de antisemitismo en todo el mundo. Y un antisemitismo grave, o sea, no tanto acá en América Latina, pero ya hemos visto ataques a sinagogas, vimos a una líder comunitaria en Detroit asesinada a cuchilladas, vimos a un judío en Francia también asesinado en la calle, hemos visto ataques a sinagogas, incendios a sinagogas en distintos lugares, principalmente en Europa. Hemos visto una situación bien complicada en un país como Túnez, donde ya no hay judíos ni siquiera, una sinagoga histórica que era un monumento histórico bien importante, fue incendiado y destruido en su totalidad, una comunidad de no más de 100 personas. Por lo tanto, es una situación que a nosotros sí nos preocupa y es lamentable, la verdad que es lamentable que cada vez que algo ocurre allá, ese antisemitismo sale del closet en muchas personas, grupos políticos. Me parece increíble que algunas personas que se presentan como los grandes defensores de derechos humanos han sido incapaces de condenar lo que ocurrió, que en décadas no había ocurrido una masacre similar en el planeta Tierra entero.
familias enteras fueron acribilladas en sus hogares, en sus camas, mujeres fueron violadas, niñas fueron secuestradas, degolladas, quemadas los cadáveres en un festival de música donde había jóvenes, adolescentes y jóvenes. 260 fueron acribillados a tiros, las mujeres fueron violadas. O sea, un nivel de salvajismo, y ver que organizaciones de derechos humanos no son capaces de condenar eso simplemente porque en el lado de las víctimas están los judíos. Y eso realmente es lamentable que está ocurriendo en la tercera década del siglo XXI. Esta ola de antisemitismo que usted habla también se ha visto aquí en Colombia, ¿no? Vimos los ataques que hubo en su momento, digamos, de temas de vandalismo y demás, hacia la embajada, todo lo que hubo de quema de banderas y todo y demás. Ustedes acá en Colombia, la comunidad judía, ¿cómo ha vivido toda esta situación? Pues hemos visto en la embajada de Israel pintada de grafitis, hemos visto en las redes sociales ataques de todo tipo las redes sociales se prestan para todo. Pero pues hasta ahora nosotros obviamente estamos preocupados por nuestra seguridad, por lo que le decía. En todo el mundo las comunidades judías en este momento están preocupadas por su seguridad. En Estados Unidos, donde está la comunidad judía más grande del mundo, en Canadá, en Gran Bretaña, en Francia, en América Latina, pues existe una preocupación por la seguridad de la comunidad, pero pues hemos contado también con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano que nos han acompañado en estas circunstancias y siempre lo han hecho y no creemos que eso vaya a cambiar. En este momento, digamos que entenderlo desde una perspectiva a veces tan lejana como es Colombia, para muchos es bien complicado, sobre todo porque hay diferentes narrativas, ¿no? Hay muchos medios de comunicación, hay muchas informaciones, están las redes sociales donde se mueve incluso pues, una cantidad de información muy importante que a veces incluso debe ser sujeta a verificación porque uno realmente a veces no sabe ni qué está consumiendo en redes sociales. ¿Usted cree que mediáticamente se ha manejado bien el tema o cómo debería ser la lectura que ustedes, por ejemplo, hacen de lo que está pasando en este momento en Gaza? Bueno, no es una lectura lo que nosotros hacemos, obviamente existe un conflicto entre Israel y los palestinos, es un conflicto que esperamos llegue a una solución con base en la solución, valga la redundancia, de dos estados, un estado palestino al lado de Israel, un estado palestino que reconozca a Israel como el estado-nación del pueblo judío, un estado palestino que haya renunciado completamente al terrorismo como el que vimos hace poco. Pero en este momento no estamos viendo un conflicto entre Israel y los palestinos, estamos viendo un conflicto entre Israel y Hamás. ¿Quiénes son Hamás? Hamás es una organización islamista radical sunita, nacida en 1987, cuya plataforma ideológica dice claramente que el objetivo de ellos es matar judíos y destruir a Israel. Y eso es lo que han venido haciendo desde entonces. Mire, cuando se estuvo muy cerca de lograr un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, Israel y los palestinos, pues la OLP en aquel momento con Yasser Arafat, en el año 2000, realmente se estuvo cerca. Sin embargo, cuando finalmente se logró un acuerdo, un texto de un acuerdo propuesto por el presidente Bill Clinton, Yasser Arafat, llegado el momento de la verdad de crear un Estado palestino al lado de Israel, no fue capaz de aceptar esa propuesta porque para él era o todo o nada, es decir, Israel al final no tenía derecho a existir, a pesar de que él estuvo involucrado en un acuerdo de paz con Israel, pero llegado el momento y firmar la paz, no la firmó. Y en ese momento sacó de las cárceles a los líderes de Hamás que él mismo había encarcelado, y los había encarcelado porque estaban poniendo en peligro el mismo acuerdo de paz de Oslo que él había firmado en 1993. Esos señores de Hamás empezaron a mandar terroristas suicidas, muchos de ellos adolescentes, a ir a Israel con el único objetivo de matar judíos, matándose ellos mismos. O sea, una organización que adoctrina a sus propios jóvenes a que se pongan un cinturón de dinamita, vayan a un centro comercial, a una universidad, a un restaurante, a un bus, a una discoteca, a inmolarse, a ser mártires, matar la mayor cantidad de judíos posible. Eso es Hamás. Eso es lo que está enfrentando Israel. ¿Qué pasa con Hamás? Que en el año 2007 Hamás expulsó al gobierno legítimo de Gaza, que era el gobierno de la Autoridad Palestina, se tomó la franja de Gaza por la fuerza. Y desde entonces, esa franja de Gaza la ha convertido en un trampolín para ataques permanentes a civiles israelíes a través del lanzamiento de cohetes. Hasta el día de hoy,
desde el 2007 a hoy, Hamás ha lanzado más de 30.000 cohetes a Israel. Imagínese usted, aquí en Colombia, que estuvimos en una ciudad donde todo el tiempo caían cohetes lanzados por alguien al otro lado de la frontera. Y vino lo que vino, entonces ya en octubre 7, lo que hizo Hamás fue penetrar a Israel, violar la soberanía territorial de Israel, entrar a varias aldeas, kibutzim. Los kibutzim son esos colectivos agrícolas inventados por Israel antes de la creación del Estado, con una ideología socialista, y asesinar a todo lo que se moviera ahí. Eso es lo que está enfrentando Israel. Es que ni siquiera el terrorismo alcanza a describir lo que ha hecho Hamás. ¿Quiénes están, digamos, detrás financieramente de Hamás? Que es algo que también mucha gente se pregunta. Sí, Hamás primero que todo gobierna Gaza, cobra impuestos, pero también recibe gran financiación de Irán y de Qatar. Qatar ha sido un jugador que ha apoyado este tipo de organizaciones, como los Hermanos Musulmanes, que son un partido político en Egipto. Hamás apoyó organizaciones yihadistas en la guerra civil en Siria, y tiene una política exterior y utiliza Al Jazeera también como un medio de propaganda. Ha enviado millones de dólares a Gaza con la anuencia de Israel para reconstrucción. Lo que pasa es que Hamás recibe esa plata y la utiliza para construir túneles o para comprar o desarrollar cohetes como los que está lanzando Israel, mientras la población civil en Gaza son los escudos humanos que utiliza Hamás para sus ataques a Israel. Irán, que es un país que ha declarado en repetidas ocasiones en todos los foros multilaterales que su objetivo es la destrucción de Israel, eliminar ese cáncer del Medio Oriente, como lo describe los ayatolas en Teherán, también ha financiado muchísimo a Hamás, a pesar de que pues, Irán es un país chiita y Hamás es sunita, que hay una conjunción de intereses. Entonces, de esas dos fuentes, Hamás recibe su financiación. Usted hace también un recuento, yo creo que aquí bien interesante también para que todos podamos entender bien lo que está pasando allá. Y dentro de eso también entendemos que esto es un proceso que lleva años, si no muchísimo más tiempo. Digamos, no es algo de ahora, no es un conflicto de ahora. ¿Qué hace que el 7 de octubre, digamos, explote con esa violencia con la que explotó, sobre todo hacia Israel, ¿no? Sí, la explicación más plausible, y yo definitivamente creo que esa es que se estaban llevando unos acercamientos entre Israel y Arabia Saudita. Israel ya había logrado una formalización de relaciones con los Emiratos Árabes, con Marruecos y con Bahrein en el año 2020, y llevaba años con los acercamientos a Arabia Saudita, que es el país árabe más importante en este momento. Y esos acercamientos estaban dando fruto. Todavía no se habían formalizado las relaciones, pero esos acercamientos, de darse finalmente una formalización de relaciones de Israel con Arabia Saudita, se hubiera también abierto un dominó positivo de formalización de Israel meses después, quizás, con países como Indonesia, como Malasia, el mismo Pakistán, otros países árabes, que hubieran normalizado las relaciones con Israel. Y eso es anatema para Irán. Irán, que está en un conflicto geopolítico con Arabia Saudita, ese acercamiento era una derrota estratégica de primer nivel. Irán está desestabilizando, bueno, el Líbano, ya el Estado libanés prácticamente no existe, Hezbollah manda en Líbano, en Siria, durante la guerra civil, gran presencia de la Guardia Revolucionaria iraní y milicias chiitas que los iraníes importaron a Siria. En Irak, en Yemen, también una guerra civil, también empezada por unos rebeldes apoyados por Irán, pues está desestabilizando la región. Y lo último que quiere Irán era un acercamiento entre Israel y los saudíes. Entonces, le dio la orden a Hamás, muy seguramente, de llevar a cabo este ataque en este momento. Se hablaba mucho, digamos, en la opinión pública de, digamos, el factor Netanyahu, ¿no? Entonces se decía que antes de todo esto, pues la popularidad de Netanyahu estaba un poco minada. E incluso el presidente Petro también opinó hace poco sobre las manifestaciones que se estaban haciendo en Tel Aviv, diciendo que pues era una respuesta lógica de la población. ¿Cómo ven ustedes este tema de Netanyahu, de si su respuesta fue la mejor o no fue la mejor? Pues mire, Israel es una gran democracia,
se demostró con las manifestaciones que usted menciona. Durante 6 meses, todos los sábados y a veces otros días, centenares de miles de personas salieron a la calle a protestar por una reforma judicial que consideraban que atentaba contra la democracia en Israel. Sobre ese tema pues no voy a entrar en detalle, pero la democracia en Israel es así. La calle en Israel siempre fue muy importante. Una vez empieza esto, Israel se une todo y junto con las comunidades judías somos uno en lo que es una lucha en este momento contra una organización apoyada por actores externos que quieren la destrucción de Israel total y absoluta. Cuando esto termine, será la población de Israel la que determine el tipo de gobierno que quiere y el tipo de gobernantes que quiere. Eso será en su debido momento. En cuanto a la respuesta específica de Israel a los ataques terroristas del 7 de octubre, ¿ustedes la consideran legítima? ¿Creen que pudo haber otra forma de hacerlo? No hay. No hay porque en este momento, por el bien de los palestinos, por el bien de Israel, por el bien de la región, jamás tiene que dejar de ser un factor en el Medio Oriente y en Gaza en particular. Jamás gobierna Gaza. Lo que ha dicho Israel que va a hacer es desmantelar la infraestructura militar y gubernamental de Hamás en Gaza. Hamás no se va a acabar, es una ideología, esa ideología sigue. Habrá gente que la apoya, pero sí acabar con el hecho de que Hamás gobierna un territorio que es parte de lo que eventualmente sería un Estado palestino y que lo utiliza únicamente, no para mejorar la situación de los palestinos porque no lo hace. Toda la plata que entra no la utiliza para construir escuelas ni hospitales, para construir infraestructura militar para atacar a Israel. Entonces, lo que Israel ha dicho que va a hacer debe lograrlo. Israel debe lograr desmantelar a Hamás en Gaza. Y eso digo es por el bien de todos. No es fácil. Estamos viendo pues una situación bien compleja. Seguramente no será corto, pero al final del día Israel no tiene alternativa sino desmantelar a Hamás y su gobierno en Gaza. Sí, definitivamente no es una situación que sea a corto plazo, como usted lo dice, es un tema que posiblemente dure incluso más allá, pero usted habla específicamente, digamos, del objetivo de Israel, que es pues plausible en el sentido de que hubo un ataque que marcó un poco la explosión de la violencia actual. Ustedes, como la comunidad judía en Colombia, ¿se sienten de alguna forma decepcionados por la forma en la que se ha manejado la comunicación desde el gobierno, desde aquí de Colombia? Pues nosotros lo que hemos manifestado y obviamente que hubo algunas expresiones del gobierno nacional con las que no estuvimos de acuerdo y hicimos llegar nuestro desacuerdo por las vías diplomáticas y esperamos pues que el gobierno nacional, que es el gobierno de todos, el gobierno del presidente Petro, pues que además potencia mundial de vida y que ha mencionado la idea de una conferencia de paz y siempre ha apoyado la solución de 2 estados como nosotros la apoyamos, pues que se quede en el discurso de apoyar la solución de 2 estados, de que es un conflicto de 2, que los 2 sufren, que los 2 ponen víctimas y ahí deben marcarse, digamos, en este momento la narrativa de los países que consideran que se debe lograr una solución justa al conflicto palestino-israelí. Hubo quizá un momento de máxima tensión entre el presidente y el embajador de Israel, pues por una comparación que ni siquiera, digamos, quiero mencionar aquí directamente. Usted igual sabe cuál es, que fue la que detonó un poco el tema ya de cuando ellos dos estaban enfrentándose por redes sociales y en discursos públicos y demás. ¿Cómo es la relación actualmente con el presidente? ¿Ustedes han podido lograr establecer algún tipo de comunicación también como para aliviar un poco la situación? No, es un hecho que las relaciones entre Israel y Colombia son muy estratégicas para ambos países. Es una cooperación que Israel le da a Colombia en muchísimos campos. Incluso la agenda del presidente Petro puede beneficiar, si se está beneficiando, de muchos de los temas en los que Israel es líder mundial. Agua, agricultura sostenible, energía renovable, medio ambiente, ciberseguridad, cambio climático. Y
la crisis que hubo en las relaciones, por trinos van, trinos vienen, finalmente quedó resuelta. La reunión que tuvo el presidente Petro con el embajador de Israel, importante, y en este momento pues las relaciones volvieron por su cauce normal y esperamos y queremos, por el beneficio de todos, que sigan ahí. De lo que han podido saber, por ejemplo, ¿cuál puede ser el camino, o más bien cuál puede ser el rol que puede desarrollar el presidente Petro, ¿no? Aquí él incluso hablaba de, bueno, se reunió con un lado, se reunió con el otro, y su idea era también como empezar a proponer sobre la mesa pues un tema de negociaciones que, bueno, definitivamente no es un tema sencillo porque además estamos hablando de un conflicto histórico, pero ¿cuál podría ser la proyección de esto que está pasando en Colombia de cara a eso? En este momento es prematuro hablar de paz. No hay posibilidad alguna en este momento de comenzar un proceso de paz entre Israel y los palestinos. Mientras Hamás esté ahí, no hay posibilidad. Una vez Hamás no esté, y eso no sabemos cuándo va a ser, ya se podrían, con un tiempo largo, volver a crear circunstancias favorables a volver a retomar procesos de paz entre Israel y los palestinos, que finalmente Israel demostró siempre su disposición a firmar una paz con los palestinos sobre la base de dos estados. No solo en el año 2000, en la cumbre de Camp David, donde el presidente Bill Clinton, junto con Arafat y el primer ministro de Israel de entonces, Ehud Barak, y el canciller de Israel de entonces, Shlomo Ben-Ami, estuvieron, y finalmente cuando el acuerdo estaba listo, Israel lo aceptó, Arafat no, y vino lo que les dije antes, los terroristas suicidas. En el momento en que se den circunstancias, pues ahí se verá de qué forma, de qué manera y en qué marco se negociaría un acuerdo de paz y cuál sería la participación de países que han apoyado la solución de dos estados, que han rechazado el terrorismo, y ahí en ese momento pues que todavía no estamos muy cerca, se podría enmarcar la participación de un país como Colombia, que es un país que mantiene bastante prestigio internacional y que podría en algún momento, en el marco grande, tener alguna participación de alguna forma. ¿Cómo han visto ustedes el rol de Naciones Unidas? Porque digamos que ha sido un poco ambiguo al principio, luego ya incluso ya pasaron a decir pues que digamos la respuesta podría estar siendo desproporcionada, pero siento yo que sobre todo en materia de derechos humanos pues ha sido como un poco el rol de Naciones Unidas como el de casi siempre. Bueno, Naciones Unidas, mire, realmente lo que importante de Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está paralizado desde la guerra en Siria. No ha podido tomar decisiones en ninguno de los temas que afectan a la seguridad mundial. En este caso, menos. Y las lamentables declaraciones hoy de Guterres, donde de una forma u otra, con una retórica verbal, mientras que Guterres venía al comienzo condenando a Hamás y condenando al terrorismo, ahora dice que ese acto terrorista no surgió en un vacío, como justificando en algo que unos señores lleguen a masacrar bebés, degollar bebés y acribillar familias en sus camas porque A, B o C. Eso es inaceptable. Correcto. Uno de los temas, digamos, que preocupa en materia de política internacional, digámoslo así, es que de pronto se terminen vinculando otros actores ya de forma directa, no de forma indirecta. Caso Irán, caso del tema de Hezbollah, ¿no? El tema del Líbano también, que puede llegar a preocupar también a Israel. ¿Ustedes creen que esto es plausible, que se pueda llegar a agrandar este conflicto? Pues no es descartable para nada. Tenemos Hezbollah en el norte. Hezbollah depende de recibir una orden de Teherán. Hezbollah es responsable de la destrucción del Estado libanés y el mismo primer ministro del Líbano encargado, porque allá no hay ni presidente, ni gobierno, ni nada. Mikati dijo, nosotros no podemos hacer nada, si Hezbollah entra a la guerra, pues el Líbano pagará, pero yo, que soy primer ministro, no puedo hacer nada para evitarlo. Si Hezbollah recibe la orden de Teherán de atacar a Israel, ya lo están haciendo, pero digamos que se ha mantenido todavía controlado. Pero si Hezbollah recibe la orden de Teherán, va a entrar a la guerra con Israel. Y eso sí podría atraer otros actores como Estados Unidos mismo, Irán, Siria, o lo que queda de Siria mejor, porque de Siria solo queda algo, y podríamos tener un conflicto más amplio. Totalmente. Digamos, en este caso, pues Estados Unidos está manifestando su apoyo total a Israel, pero sí le quería, digamos, pedir su opinión sobre la opinión de el expresidente Barack Obama,
que, digamos, de alguna u otra forma aseguró que la respuesta que tenía Netanyahu frente a todo lo sucedido, de alguna u otra forma podría jugarle en contra a el reconocimiento del Estado judío o del Estado judío en términos generales, en el caso específico de Israel. ¿Usted cómo ve esta opinión? Bueno, Barack Obama es historia, él ya no es presidente, el presidente ahora es Joe Biden, y él es el que toma las decisiones, ha tenido apoyo de ambos partidos, republicano y demócrata, frente a una postura clara, moralmente digna, que es, primero que todo, rechazar el terrorismo de Hamás y segundo, manifestar su apoyo a Israel, un aliado estratégico de Estados Unidos en la región desde hace décadas. Políticamente aquí interna, en lo interno de Colombia, pues han habido muchas reacciones de los partidos, de los políticos y demás. ¿Ustedes cómo han visto esto? Porque en realidad ha sido algo polémico. Bueno, hemos tenido muchos apoyos. ¿Qué significa apoyo? Ser moralmente claro, rechazar lo que fue el mayor ataque a una comunidad judía desde el Holocausto, que son 1.500 personas muertas en las formas en que ya describí. Y en eso ha habido muchos pronunciamientos de partidos, de políticos, de ocasiones religiosas condenando eso. Y después ya entran al tema de 2 estados, etcétera, etcétera. Pero creo que los que no han condenado la masacre de Hamás están siendo irresponsables, están dándole un apoyo tácito a matar judíos. Y eso es inaceptable. Eso es algo que en realidad se está criticando bastante, incluso a los propios medios de comunicación, ¿no? Que se empezó a sacar la noticia casi que desde la respuesta de Israel y no tanto desde el ataque inicial de Hamás a Israel. ¿Ustedes tienen una crítica de fondo al respecto? Mire, yo no voy a criticar a los medios son los medios, hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, dependen mucho de las agencias internacionales, pero sí se puede decir que en algunos ha faltado un poco de balance en la forma en que, no las columnas de opinión, sino en la forma en que informan. Como digo, si depende mucho de agencias internacionales y de la imagen del momento y no del contexto, pues ahí se pierde un poco el balance. Correcto, doctor Opequer. Digamos, ya para terminar esta entrevista, si usted, digamos, tuviera la oportunidad de enviarle ese mensaje también al presidente, a la forma en la que se han manejado las cosas desde aquí, desde Colombia, e incluso a las personas que también escuchan esos mensajes, pues ¿cuál sería el mensaje en este caso? No, pues el mensaje es que nosotros somos una comunidad judía en Colombia, tenemos más de 100 años de presencia acá, somos ciudadanos colombianos de fe judía, que estamos muy agradecidos con el país que nos acogió, en el caso mío a mis padres, o a nuestros abuelos o bisabuelos, digamos quizás la 4ª o 5ª generación de judíos colombianos, y el agradecimiento a este país, como digo, aquí nosotros hicimos familia, pudimos prosperar, pudimos ser parte del tejido social de Colombia y en ese sentido esperamos también que en situaciones como la que ocurrió mantener un apoyo a lo que es un acto que no hay palabras en español para describirlo, como lo hemos recibido de muchísimos actores sociales, políticos y culturales de Colombia. Doctor Marcos, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Ha sido un gusto compartir con ustedes y la verdad que le agradezco la oportunidad acá para lo que hemos podido compartir con ustedes. No, claro que sí, digamos acá los micrófonos abiertos, esta casa editorial también para hablar sobre este tema, además porque es algo que seguirá marcando inevitablemente y lamentablemente también pues la coyuntura internacional por ahora, y por supuesto contar con voces expertas como usted pues es demasiado importante, y también voces que están relacionadas, digamos, de alguna u otra forma pues con la comunidad, con parte de la comunidad que está sufriendo parte de esta lamentable guerra, pues es muy importante también para nosotros y para los que nos están viendo en este momento. De nuevo, muchas gracias y
de nuevo también gracias a ustedes los que nos sintonizaron en esta entrevista y recuerden seguirnos acá en quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.